Bueno, muy buenas noches. ¿Ya? ¿Sí? Ok, gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues ya nuestro presidente se encargó de darles una cordial bienvenida. Precisamente el día de hoy lo que nos convoca es esta conferencia que me parece importante. Efectivamente, como lo ha señalado José Luis, esto tiene que ver con la inquietud por parte de lo social que siempre se ha manifestado en el círculo psicoanalítico y esta serie de eventos o temas que tienen que ver con las fronteras del psicoanálisis. En este caso lo que nos convoca es el tema de la literatura y bueno, en ese tenor es que tenemos aquí la presencia del maestro Marcos Julio Robles Santoyo para hablar, tal como ya deben saberlo, va a presentar la conferencia Justicia Poética ante el problema de la ley. Y bueno, precisamente lo que me parece relevante en este momento es, lejos de estos forzados enlaces que a veces se pueden generar entre psicoanálisis y literatura, o psicoanálisis y medicina, o psicoanálisis y filosofía, me parece que el tema aquí es una conferencia mucho más libre, es decir, es una conferencia con alguien que en sentido estricto se ha podido mantener un poco alejado del psicoanálisis y que sin embargo para los que nos dedicamos a esto me parece que habrá puntos de contacto, habrá muchos puntos interesantes en los cuales podremos sentirnos identificados, no nada más en la teoría, sino también en nuestra práctica clínica. En ese tenor, bueno, lo que nos convoca en concreto es la tragedia de Antígona. Para los que estamos familiarizados con el psicoanálisis, seguramente será la lectura que hace Lacan de esta tragedia lo que tendremos como referente más inmediato. Yo quisiera más bien dejar una serie de puntos en concreto para el final de la intervención que tendrá Marco y que también Jerónimo estará apoyándonos en esto. Y bueno, voy a darles una breve semblanza de quién es Marco Julio, también quién es Jerónimo. Entonces, bueno, es Marco Julio Robles Santoyo, Puebla, 1983, es maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha colaborado en medios escritos como Sexenio, Numen, Lubina, Crítica, Reflexiones Marginales, Hanau Magazine, entre otros. Su actividad creativa se centra en el relato y la novela. Diario Camaleón, Textofilia Ediciones, 2015, es la segunda recopilación de su narrativa breve. En 2018 obtuvo el primer lugar en el concurso internacional de cuentos Ciudad de Pipiales, certamen literario auspiciado por la Fundación Gabriel García Márquez en Colombia. Parece que si no cometo un error, nace el primer mexicano en haber ganado este premio, ¿no? Lo cual es bastante bueno. Actualmente se desempeña como docente y cursa estudios de doctorado en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación están enfocadas a la relación entre filosofía y literatura, tanto en la antigüedad grecorromana como en el presente. Y bueno, cuando te presente podremos dar tu semblanza. Y bueno, lo que me gustaría aquí es proponer que nos situemos en este tema del lazo social. Es decir, cómo se ha manifestado este reflejamiento del lazo social, que me parece que queda muy bien ilustrado en la tragedia de Antígona, frente a otra serie de problemáticas. En algún momento, leyendo el seminario 7 de Lacan, yo encontraba, teniendo en mente las conversaciones, las pláticas que he tenido con Marco, esta serie de puntos en los que, bueno, sí, Lacan puede ir recuperando una serie de conceptos en griego y ser muy meticuloso en el empleo de ciertos conceptos. Y sin embargo, después parecía que se quedaba un poquito más corto de lo que uno generalmente puede conseguir. Entonces me parece que esta es una excelente oportunidad para aquellos que ya nos hemos acercado, en este caso, en esas sesiones de seminario, del seminario 7, tener esto en mente, ¿no? O sea, tener un poco claro qué es lo que está hablando Lacan en torno a la tragedia de Antígona y, bueno, aprovechar un poco las preguntas que podamos hacerle y plantearle a alguien que se ha dedicado a esto por bastante tiempo. Entonces, sin más, en este momento le doy la palabra a Marco Julio. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Antes de dar comienzo a la charla que hemos preparado para ustedes, es mi deseo externar un sincero agradecimiento al Círculo Psicoanalítico Mexicano por brindarnos este espacio. Es justo también mencionar a la mesa directiva y a las comisiones que se encargan de la organización de estos eventos. Estos eventos tienen como vocación fundamental, según mi entendimiento y según
según la manera en la que yo lo estoy comprendiendo, establecer vasos comunicantes entre los estudios psicoanalíticos y otras disciplinas afines, en este caso la literatura. De manera especial me gustaría agradecer, aunque no está presente en este momento, pero espero que quede grabado con la posteridad y que se le transmita a María Alejandra de la Garza, porque ella tuvo a bien confiar en nosotros este valioso cometido que es relacionar la representación de la literatura con el problema de la ley, en un primer momento. En un segundo momento, a lo que nos vamos a dedicar y que es la propuesta final de esta conversación, de esta conferencia, de esta charla, es relacionar los estudios psicoanalíticos con la representación de la ley que se hace en la literatura. También quiero agradecer asimismo a la Lieutenant Calderón Hinojosa por el entusiasmo que ha depositado en la realización de este evento, y quiero agradecer también a Jerónimo Sáenz Rubalcaba, a un lado de mí. Creo que estoy haciendo algo mal con mi micrófono, discúlpenme. Bueno, lo voy a dejar así, lo voy a agachar un poco y voy a tratar de mirarlos. Pero quiero agradecer a Jerónimo Sáenz Rubalcaba porque sin su participación, la verdad sea dicha, tendríamos que haber sido más modestos, menos ambiciosos en la propuesta final de la misma. Es decir, nosotros vamos a presentar la relación que existe entre la ley y la literatura, pero será Jerónimo y por supuesto será Jacqueline también quienes establezcan este puente necesario entre la literatura y los estudios psicoanalíticos. Sin más preámbulos, me gustaría empezar esta charla, esta conversación, esta conferencia con algunas precisiones acerca del porqué del título. ¿Por qué hemos elegido titular esta conferencia como Justicia Poética, Antígona y el problema de la ley? ¿Sí? Es Martha Nussbaum en 1996 que publica una obra que se llama justamente Justicia Poética. Es decir, nosotros no tenemos ninguna fuerza creativa en el título, en realidad lo único que le pusimos es Justicia Poética y el subtítulo, por decirlo de alguna manera, 2 puntos, y Antígona y el problema de la ley. Entonces, lo que nos dice Martha Nussbaum en esta obra, que desde mi punto de vista es fundamental, es que hay que recuperar la literatura desde el valor que tiene para presentarnos ciertos problemas que tienen que ver, por un lado, con la ética, que tienen que ver también con la política y que tienen que ver también, con el nivel judicial. Es decir, cómo se está representando la ley a la luz de estos referentes literarios y qué es lo que la literatura tiene de valioso y en qué medida podemos recuperar la literatura para comprender cómo se está organizando la condición humana, qué es lo que la literatura nos puede aportar para comprender cómo nos estamos organizando entre nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, una de las tesis fundamentales desde mi punto de vista, que es la que domina la obra de Martha Nussbaum, es rescatar el valor que tiene la literatura justamente para representar los problemas que son acuciantes para la condición humana. Por ejemplo, ella brinda ejemplos, valga la redundancia, que son interesantísimos de cómo, por ejemplo, los jueces pueden extraer un valor de lo literario. Es decir, Martha Nussbaum está partiendo del supuesto de que tenemos que valorar el referente literario desde otra perspectiva. No se trata solamente de ocio, la diversión, el entretenimiento, es decir, esta manera en la que las artes literarias, en general las artes en concreto, se han ido bifurcando y es la manera en la cual se han ido valorando, por decirlo de algún modo, en la sociedad contemporánea. De lo que se trata es de valorar el recurso literario para ejemplificar ciertos casos. Por ejemplo, cito otra obra de Martha Nussbaum, que no es Justicia Poética, sino La fragilidad del bien, una obra fundamental desde mi punto de vista para entender cuál es la investigación y cuál es la persecución que hacen los griegos en esta categoría fundamental que fue para ellos, tanto para Platón como para los líricos y para todos los poetas que lo anteceden, el problema del bien y el problema de la justicia. Entonces, en esta obra, Martha Nussbaum nos dice que a través de la investigación y a través de comprender y a través de valorar valga la redundancia nuevamente, el valor que tienen los documentos literarios, nosotros nos podemos dar cuenta de ciertos ejemplos que nos permiten comprender el presente. Esto Martha Nussbaum lo conceptualiza de la siguiente manera. Ella dice que se trata de una metahistoria, es decir, se trata de comprender cómo se articuló, por ejemplo, ciertos conceptos, ciertos problemas en la historia de Grecia y cómo estos ciertos problemas corren por detrás, por decirlo de alguna manera, en la historia de Occidente y cómo comprenderlos a cabalidad nos permitirá comprender también nuestro presente. Un ejemplo también de esta vocación que tiene de relacionar la antigüedad con problemas contemporáneos lo encontramos en la escuela francesa de la posguerra.
Por ejemplo, Jacqueline de Romilly se interesa por los problemas que están cimentados por la antigüedad, pero la cuestión de Romilly, y esto la diferencia en alguna medida con algunos investigadores de la escuela alemana, por lo que se preocupa es por relacionar qué es lo que está sucediendo en la antigüedad con qué es lo que está sucediendo en términos contemporáneos. Es decir, está tendiendo un puente, que es lo mismo que hace Jean-Pierre Renard, por ejemplo, o es lo mismo que hacen otros investigadores franceses de esta misma escuela, que, como les digo, germinó a la luz de la posguerra, es decir, después de 1950, y ahí tenemos un texto fundamental que es de Marcel Detim, es decir, los maestros de verdad en la Grecia clásica. Cuando Marcel Detim se atreve a presentar esta obra, que es una obra fundamental de su corpus, de la creación que él realizó en la investigación de los estudios de la antigüedad, lo que nos está diciendo es que en realidad los poetas son los que poseían la verdad. Entonces tenemos que ponerlo en consonancia y contrastarlo con lo que nos está diciendo Platón. Si nosotros recordamos, por ejemplo, la República, Platón parece estar en oposición a los poetas y parece estar en oposición a otros interlocutores que están presentes en este mismo siglo V. El siglo V que, por ejemplo, para Eric Dux es el siglo de la Ilustración griega. Está usando un anacronismo para decirnos a nosotros, los lectores contemporáneos, que de lo que se trata es de una construcción que está girando en torno a la razón. Por eso utiliza el término de ilustración griega, utiliza otros términos como, por ejemplo, podría ser el progresismo, podría ser otros términos que están relacionados con esta cuestión y esta vocación de investigar los conceptos, investigar los problemas a la luz de la razón. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en mente desde mi punto de vista cuando nos acercamos a la antigüedad son dos cosas. La primera es que para los griegos en general y sobre todo para los poetas arcaicos y para los poetas trágicos, que es justamente la creación de uno de estos poetas trágicos, Sófocles con Antígona, lo que nos convoca esta noche, tenemos que tener en cuenta que esta diversificación a través de géneros literarios es más bien algo ajeno para estos poetas. Es decir, es Aristóteles hasta el siglo IV a.C., es decir, más o menos a mediados del siglo IV, 350, 340 y pico, por decirlo de alguna manera, quien tiene esta vocación de determinar cuáles son los discursos que están en boga, cuáles son los discursos literarios que están conflagrados en la polis, y también determinar cuál es el alcance, cuáles son los límites y cuál es la vocación de cada uno de estos discursos. De tal suerte que si nosotros leemos la poética con un mínimo de atención, nos vamos a dar cuenta que lo que está haciendo Aristóteles es determinar cuál es el alcance propio que tiene la tragedia griega y la poesía trágica en general, separándola, por supuesto, de otros discursos, que en este caso es el ejemplo paradigmático, es el ejemplo que se multicita en muchos otros referentes que se acercan a esta problemática de la diversificación de los discursos en la Grecia clásica y en la Grecia arcaica, es el discurso de la historia. Aristóteles, por ejemplo, en 1420d nos dice que la poesía trágica es más universal que la historia. ¿Por qué? Porque la historia está cimentada en acontecimientos que tienen que ver, que tienen una relación directa con los sucesos que suceden en el presente. Es decir, se trata de un discurso positivo, un discurso que se puede verificar, un discurso que ha sucedido y un discurso que en esa misma medida no se va a volver a repetir. Claro, Tucídides, por ejemplo, en la historia de la guerra del Peloponeso, que es una obra que él construye a partir de justamente la guerra del Peloponeso, que se extendió del 431 hasta el 404 a.C., lo que nos dice es algo contrario justamente a Aristóteles. Lo que nos dice es que a través del documento histórico nosotros vamos a poder conocer ciertos caracteres que son relevantes para comprender la condición humana. Por ejemplo, el tirano, el gobernante, por ejemplo, también el campesino. Es decir, Tucídides está en oposición de alguna manera con Aristóteles y con lo que él nos dice en la poética. Esto es relevante, ¿por qué? Porque si analizamos estas cuestiones nos damos cuenta que los poetas arcaicos y los poetas clásicos no están pensando todavía en géneros diferentes, no están pensando todavía en esta bifurcación que se hace a través de ciertas formas literarias, de ciertas formas retóricas. Es cierto que Platón, por ejemplo, se da cuenta de que hay una necesidad acuciante desde su punto de vista de determinar cuál es la vocación que tiene la poesía, cuál es la vocación que tiene el discurso histórico, cuál es la vocación que tiene el discurso filosófico de la crítica filosófica. Y en esa misma medida, por ejemplo, en la República o en el Sofista o en el Guión, de lo que se trata justamente el diálogo
Claro que la República habla de muchos otros temas que no tienen solamente que ver con la poética, que no tienen solamente que ver con la cuestión de los discursos, también habla con la organización armónica de la polis, habla de muchas otras materias, pero para la materia que nosotros vamos a examinar en esta noche es fundamental tener en cuenta que Platón está luchando justamente con esta caracterización de los discursos. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque cuando nosotros pensamos en poesía en términos contemporáneos, estamos pensando en un divertimento, estamos pensando en una suspensión de nuestras actividades cotidianas, estamos pensando en muchas otras cosas que probablemente para los poetas trágicos y para los poetas arcaicos y para los poetas líricos, por ejemplo, no fue algo relevante de reflexionar. Es decir, si nosotros, por ejemplo, repensamos cuáles son las primeras frases de algunos poetas, de algunos poemas fundamentales de la tradición occidental, en este caso estoy pensando en la Ilíada, estoy pensando en la Odisea, estoy pensando en la Teogonía de Hesiodo, nos damos cuenta que las primeras frases es una advocación hacia las musas. Por ejemplo, recordemos la primera frase de la Ilíada. Lo que nos dice Homero en esa primera frase es fundamental para comprender cuál es la relación que tiene el poeta con la verdad. Por citar solamente un ejemplo. Lo que nos dice Homero es: canta, musa, la cólera de Aquiles el príncipe. Es decir, está colocando a las musas la potestad y está haciendo de las musas una garantía para la verdad que va a proferir a lo largo de toda la vida. Ahora bien, dado que la vocación y la intención que nosotros definimos cuando estuvimos hablando acerca de qué es lo que íbamos a hacer en esta charla y por qué habíamos determinado que había una cierta relación entre la literatura y el problema de la ley, cuando estuvimos conversando Jacqueline y yo, lo que yo le decía es que desde mi punto de vista, y apoyado también en otros investigadores, obviamente filólogos de una alta estirpe y que han hecho obras fundamentales en los estudios de la ley, no solamente de la ley, pero también de la poesía y de cómo se está organizando la cultura en Grecia. Cito nuevamente el caso de Jean-Pierre Barnard, también podemos citar a Jacqueline de Romilly, podemos citar también a Jean-Pierre, amigo de Jean-Pierre Barnard, que en este momento se me está olvidando el nombre, pero bueno, en el transcurso de la charla lo recordaré y se los mencionaré. La cuestión es que la representación de la ley ha estado presente en la literatura prácticamente desde esa primera aproximación que hace Homero, determinando la ley y situándola en el destino. El destino es fundamental para comprender cómo los griegos en esta época arcaica están comprendiendo el asunto de la ley. Es decir, lo que nos dice, por ejemplo, Homero y lo que nosotros podemos interpretar a la luz de lo que las propias evidencias de los medios escritos que tenemos, en este caso de la Odisea, podemos observar, y va a ser también recurrente en algunos de los poetas trágicos, en algunas obras de los poetas trágicos, es que la ley está considerada como el destino, es decir, es esa fuerza ciega e irracional que no depara ninguna cualidad. No le para al destino, que está por encima de los dioses, no le importa ningún atenuante, pasa por encima de los hombres, de los mortales, y pasa por encima incluso de los semidioses. Por eso, la idea de lo que nosotros vemos cuando se dan estas asambleas de los dioses es esta constante nostalgia, esta constante recurrencia que los poetas de la idea de los poetas arcaicos nos señalan constantemente, incluso con un carácter obsesivo. Es decir, que la ley está por encima de los hombres, está por encima de los mortales, de los semidioses, pero está incluso por encima de los dioses mismos. Por ejemplo, cuando Héctor, que es el guerrero por antonomasia de los troyanos, es un hombre que posee unas cualidades sobresalientes, está destinado a morir, hay una asamblea de los dioses en la cual se dirime este destino y se dice: Héctor está destinado a morir en la guerra de Troya, y ni siquiera los dioses pueden intervenir en ese destino. Es decir, la ley del destino, como esta fuerza irracional, está por encima incluso de los dioses mismos, que es algo que también vamos a examinar en Hesiodo, por ejemplo, cuando hace la Teogonía. Pero les menciono este ejemplo porque en la tragedia griega, que la emergencia de la tragedia griega en términos positivos y en términos generales es en el 534 a.C., 535 según algunos comentadores, y muere en el 404 a.C., y esta muerte en la tragedia está asignada por la muerte de Eurípides, muerte en el exilio, Eurípides no muere en Atenas. Se señala la muerte de la tragedia a través de la muerte de Eurípides. ¿Por qué? Porque es el último de los grandes poetas trágicos que tiene una fuerza creativa verdadera. Es decir, en el periodo helenístico y en el periodo posterior a la muerte de Eurípides, lo que nosotros vamos a encontrar son repeticiones de estas tragedias griegas
Es decir, los griegos vieron el arte trágico, un arte de la polis, un arte vinculado a la religión, un arte vinculado también a los problemas que eran acuciantes para ellos como ciudadanos en el plexo democrático y todas estas caracterizaciones que podemos hacer, pero en el momento que muere Eurípides, la tragedia prácticamente muere. Entonces tenemos que tener en mente que son 130 años prácticamente de tragedia griega, y eso quiere decir que en estos 130 años la tragedia se modificó sensiblemente. Entonces tenemos, por ejemplo, a un poeta que en términos de la tragedia griega, del género literario que es lo trágico, es un poeta más bien arcaico. Es decir, entre Esquilo, Sófocles y Eurípides hay diferencias sensibles que a veces pasamos por alto. Tendemos a agrupar a todos estos poetas trágicos en el mismo bozal, por decirlo de algún modo, en el mismo costal, los tenemos todos juntos y creemos que la tragedia griega fue eso. Es decir, fue lo que hizo Esquilo, fue lo que hizo Sófocles, fue lo que hizo Eurípides, pero que no hay diferencias entre ellos. Y cuando examinamos las tragedias griegas nos damos cuenta que esta cuestión del destino, esta cuestión de la ley, fue cambiando sensiblemente en cada uno de ellos. Y esto es natural. Pensemos en un ejemplo que me gusta recordar, que me gusta ejemplificar y que me gusta hacerlo plástico, por decirlo de alguna manera, en la literatura mexicana. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, con José López Portillo, que es el paladín del costumbrismo, es una representación justamente de eso, de las costumbres. Se trata de una literatura mexicana encuadrada en el último decenio del siglo XIX y en los primeros decenios del siglo XX. Entonces, lo que tenemos ahí es el retrato de costumbres, simplemente. Después, si nosotros avanzamos un poco en la historia de la literatura, cuando llegamos a 1955 y a 1957, que son los años en los que se publica Pedro Páramo y El Llano en Llamas respectivamente, vamos a ver un cambio sensible, vamos a ver un cambio radical, vamos a ver otra vocación del texto literario. Y Juan Rulfo, desde mi punto de vista, es relevante en la literatura mexicana porque justamente marca el parteaguas. Si nosotros pensamos en la historia de la literatura latinoamericana en general, nos vamos a dar cuenta que el gran escritor en ese momento es Borges. En 1949 Borges publica El Jardín de Senderos que se bifurcan y publica también Ficciones, dos obras que están en consonancia y que son interlocutores indudables de lo que está sucediendo en el mundo literario, es decir, son obras cosmopolitas. Nosotros estábamos en la literatura mexicana encuadrados más bien en el caciquismo, estamos encuadrados en el problema de la tierra, estamos encuadrados en el problema de la revolución, y es lo que durante 30, 40 años se ha estado haciendo en la literatura mexicana. Ahora, cuando llega Rulfo, es un parteaguas desde mi punto de vista, porque lo que hace es tomar esa tradición, es decir, el problema de la tierra, el problema también de la ley, el problema de un cacique que está asolando un pueblo que es un pueblo fantasma, y entonces lo retoma, modifica también el lenguaje que se está utilizando. Cuando nosotros leemos con cierta atención Pedro Páramo y El Llano en Llamas, nos damos cuenta que Rulfo lo que está haciendo es emular el habla del campesinado, el habla de las provincias, pero en realidad lo está universalizando, es decir, cualquier persona que comprenda el castellano puede comprender los vocablos que está utilizando. Y lo universaliza desde mi punto de vista porque el problema no es la tierra y el problema secundario sí es la ley, pero universaliza porque hay otras cuestiones que tienen un carácter justamente más amplio, por decirlo de alguna manera. Cuando, por ejemplo, Juan Preciado regresa a Comala y quiere encontrar a su padre, que es Pedro Páramo, lo que nosotros estamos viendo es la búsqueda, ¿sí? Que es uno de los 4 grandes temas que Borges señalaba en la literatura. Para Borges había 4 grandes temas, uno de ellos es la búsqueda, el viaje, el regreso, podemos delimitarlos, pero lo fundamental es que universaliza la búsqueda y sobre todo la identidad. Lo que él está buscando es a su padre, que está buscando el origen. Entonces, de este problema agrario, de este problema de la tierra, de este problema de la ley, de cómo se está representando, nosotros adquirimos una configuración de la literatura que ya está en consonancia con el movimiento y con el ritmo que están siguiendo otras literaturas en otros países de Latinoamérica, que va a cristalizar en un movimiento literario que es el boom, ¿sí? Un boom que es ultra conocido, en el cual participa María Vargas Llosa, en el cual participa también Gabriel García Márquez, en el cual participa también Juan Carlos Onetti. Borges, por ejemplo, participa también de este movimiento. Ahora, si se los menciono, es porque a partir de Juan Rulfo, no sé si lo tengamos en mente, si lo recordemos, Pedro Páramo nos dice algo fundamental acerca del problema de la ley. Él dice que él es dueño de todas las tierras por su fruto, no dice su fruto.
Es decir, dice usufructo y hay un error de ortografía y hay un error también de ortografía, es decir, de la pronunciación que se tiene de un vocablo. Entonces, a partir de Juan Rulfo vamos a adquirir la dimensión que va a tener la representación de la ley en la literatura en general, es decir, desde el doblez, desde el malentendido y desde el engaño, desde la manipulación y también desde esta ley que se manipula por unos cuantos y que causa asimetrías en la sociedad. Todo esto se los menciono porque me parece justo, me parece necesario, dado que el problema que estamos analizando es la relación que tiene la literatura con la ley, para ver cómo la literatura y la ley han estado vinculadas de alguna manera. Y podemos citar otros ejemplos que también son relevantes. Por ejemplo, Franz Kafka, ¿sí? Creo que todos tenemos alguna idea, al menos lejana, al menos periférica, del proceso. ¿Sí? El proceso, lo que nos está trazando es el problema de la ley, justamente con una ley que desgasta al hombre, con una ley que lo está turbiando, una ley que lo aleja incluso de ciertas cualidades cotidianas y de ciertas características propias del humano. Tenemos otro ejemplo paradigmático que a mí es un personaje que en lo personal me fascina de manera obsesiva, de manera codiciosa casi. Me encanta pensar en este personaje que es de Fyodor Dostoyevsky en Crimen y Castigo, que es Raskolnikov. Raskolnikov lo que hace en Crimen y Castigo es transgredir las leyes porque está buscando una búsqueda ideológica. Tiene una búsqueda ideológica que atraviesa toda la novela. De lo que se trata para Raskolnikov es de demostrarse a sí mismo que puede cometer un crimen sin sentir culpa. Y justamente, de manera paradójica, de manera enigmática, de manera interesante, lo que sucede en Crimen y Castigo es que la aplicación certera de la ley es lo que permite que Raskolnikov alcance la redención. Entonces ahí tenemos un tema interesantísimo de la cuestión de la ley con la culpa y de la cuestión de la ley y la representación literaria. Luego tenemos otro ejemplo que también es maravilloso desde mi punto de vista, que es Los Miserables de Víctor Hugo. Si nosotros pensamos en Los Miserables, el detective Javert se pasa 3/4 de la novela persiguiendo a Jean Valjean. Está persiguiéndolo ¿por qué? Porque infringió una ley por un delito niño, pero lo persigue a lo largo de 3/4 de la novela. Y luego tenemos a grandes heroínas en la literatura del siglo XIX que es justo mencionar. Tenemos por ejemplo a Madame Bovary de Flaubert, tenemos por ejemplo también a Madame de Renal en Stendhal y tenemos también a Ana Karenina de Tolstoy. ¿Y qué son estas mujeres? Sino mujeres que están atrapadas en la monotonía de matrimonios cuyo vínculo legal y cuyo vínculo cívico tensa las amarras, pero ello no impide que generen y germinen los deseos, que germinen también los anhelos, que germinen la necesidad de buscar otros horizontes. Y justamente esta necesidad de buscar lo otro, de buscar nuevos horizontes, de buscar nuevos amantes, como sucede por ejemplo en el caso de Madame Bovary, es lo que quebranta el orden doméstico, el orden social y finalmente el orden que se está dando entre las familias. Claro, que esto no tiene un carácter de ley irrestricta, como vamos a observar por ejemplo en el caso de Antígona. Pero sí es necesario mencionarlo porque estas mujeres, a partir de las decisiones que están tomando, están corrompiendo el orden y además tienen que padecer las consecuencias de la corrupción de este orden. Por ejemplo, Madame Bovary tiene que suicidarse porque ha engañado a Charles Bovary y porque el prestamista con el cual ella se ha empeñado está amenazándola constantemente de hacer público todo lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con Ana Karenina? Ana Karenina ha corrompido el matrimonio que tiene con Karenin, que es su esposo, y Karenin se aprovecha de esta circunstancia y entonces le prohíbe ver a su hijo. Es decir, hay una suerte de tensiones, una suerte de armatostas que están jugándose en el terreno de la literatura, que tienen que ver con esta cuestión de la transgresión, que es lo que vamos a analizar un poco en otros referentes de la tragedia griega y concretamente demostrarles, tratar de reafirmar y recalcar que la cuestión de la ley y el problema de la ley ha estado presente en la literatura. Me gustaría citar un ejemplo ya concreto de la literatura antigua, es decir, la Ilíada. Lo que nosotros vemos en la Ilíada es un texto interesantísimo por donde se ve. No solamente por lo que dice George Steiner en una obra que se llama Antígonas, que la Ilíada lo que nos presenta son los géneros literarios y articula de alguna manera cuál va a ser el camino de la literatura en Occidente. Sí, podemos rescatar ese valor, pero en términos de la ley, a mí lo que me interesa rescatar y recordar es este primer verso de la Ilíada de Homero, cuando nos dice canta un musa la cola de Aquiles en pelea.
Es decir, Aquiles está enemistado con alguien, es decir, está sintiendo cólera. Entonces, lo que nosotros, cuando nos internamos en la Ilíada, nos damos cuenta es que de lo que se trata es de una desaveniencia entre Agamenón y Aquiles. Esta desaveniencia se da por el quebrantamiento de un acuerdo colectivo, de un acuerdo que se dio en la asamblea y que tiene que ver con la repartición de los botines de guerra. Aquiles se enemesta con Agamenón, y entonces pasan 16 cantos en donde Aquiles no participa en la refriega, y tenemos a dos personajes fundamentales en estos primeros pasajes de la Ilíada, que son Criseida y Briseida. Briseida es hija de Crisis, que es un sacerdote de Apolo, y en el momento en el que Agamenón hace la repartición del botín y todos quedan de acuerdo, esta Criseida queda en poder de Agamenón y Briseida queda en poder de Aquiles como esclavas sexuales. Y lo que sucede después es que Crisis le reclama a Apolo lo que ha sucedido, esta desaveniencia, y Apolo envía sus saetas infectadas con una peste. Los aqueos se dan cuenta, llaman a Calcante, que es el adivino que aparece en la Ilíada. Entonces les dice que el problema es en realidad que tienen un problema ahí con lo divino. Agamenón decide entregarle a Criseida, que es la hija de Crisis, a Crisis justamente, y entonces toma a Briseida. A partir del quebrantamiento de esta cuestión de un acuerdo que tenía que ver con la oralidad, es por lo que se catapulta la acción en la Ilíada. Ahora, a mí me parece relevante señalar otra cuestión que tiene que ver con la Ilíada. Si nosotros pensamos en la Ilíada y la pensamos en términos narrativos contemporáneos, nos vamos a dar cuenta que se trata de un poema fallido. Se trata de un poema fallido, ¿por qué? Porque de lo que se trata es de la lucha entre los aqueos y los troyanos por la recuperación de Helena, ¿sí? Entonces, todas estas 12 tribus que se nos describen en el canto segundo de la Ilíada van hacia Troya para recuperar a Helena, que es la esposa de Menelao y que fue raptada, sí, en alguna medida, aunque Helena acepta que fue cegada por Eros, raptada por Paris. Entonces, lo que uno espera cuando está leyendo la Ilíada es ver cuál es la consecución de la aventura, ¿sí? Es decir, nosotros esperamos ver cómo regresa Helena a Esparta y esperamos también ver cómo cae la ciudad de Troya. Y sin embargo, cuando nosotros avanzamos en todos estos cantos, que son 24 de la Ilíada, nos damos cuenta que el último canto, a lo que se ciñe y lo único que nos cuenta, es el encuentro entre Aquiles y Priamo, porque Priamo le pide a Aquiles que devuelva el cadáver de Héctor. Aquiles siente conmiseración ante Priamo y entonces le devuelve el cadáver de Héctor. En esa medida creo que la Ilíada podría ser considerada una poesía épica trunca. ¿Por qué? Porque no nos está completando toda la historia, todo lo que sucedió en el ciclo troyano, todo lo que sucedió en relación con la guerra de Troya. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, otros cantos folclóricos en los cuales está escrita la Ilíada, nos vamos a dar cuenta que en esos mismos cantos hay otros finales. Por ejemplo, Aquiles no muere en la guerra de Troya, sino que regresa a su país y lleva una existencia feliz, llega viejo, tiene muchísimos nietos, tiene muchísimos hijos, y entonces la pregunta consecuente es ¿por qué la Ilíada fue tan fundamental para los griegos? ¿Qué es lo que la Ilíada nos está diciendo? No solamente al tenor de la ley, sino al tenor de la condición humana, que no tienen otros cantos folclóricos. Y una de las respuestas que a mí me parece más sugerentes es una vertida por Caroline Alexander en un libro publicado en Acantilado que se llama La guerra que mató a Aquiles. En este libro lo que nos dice Caroline Alexander es que en realidad nosotros leemos como lectores contemporáneos el poema épico de Homero, es decir, la Ilíada, como un canto bélico. Y en realidad no se trata de un canto bélico, sino una interpretación que ella hace. No se trata en términos estrictos de una épica, sino de lo que se trata es de un canto y de un poema y de una épica que está inclinada hacia la conmiseración. Es decir, si nosotros pensamos de manera fría y de manera un tanto sensible cuál es la situación que está viviendo Priamo, cuál es la situación que está viviendo Aquiles, nos vamos a dar cuenta que hay una interesante simetría entre los dos. Aquiles perdió a Patroclo, que es su amigo y es también su favorito, y Priamo perdió a su mejor hijo. Priamo tenía 12 hijos, que es algo que se nos narra, por ejemplo, en la tragedia de Écuba de Eurípides. Tenía 12 hijos y el mejor de todos sus hijos es él. Y él se disfraza y se inmiscuye en el campamento de los enemigos para recuperar el cuerpo. Cuando Aquiles y Priamo se encuentran, Priamo lo que le dice es: ten conmiseración de mí y ve en mí al Peleo. Peleo es el padre de Aquiles.
En esa medida hay una simetría muy interesante entre los dos personajes, y lo que posibilita que Aquiles le devuelva el cadáver de Héctor a Príamo es justamente que no se trata de un canto bélico, es decir, no se trata de yo triunfé sobre el enemigo, sino de reconocer que incluso el enemigo, incluso aquel que no habla griego, incluso aquel que es diferente a mí, está padeciendo lo mismo que yo. Se trata en realidad de un canto que está enarbolando la conmiseración y el reconocimiento del otro como alguien que puede padecer igual que yo a pesar de las diferencias. Si les digo esto, es porque en Antígona vamos a encontrar también una situación semejante. Príamo se atreve a disfrazarse, se atreve a meterse en el campamento de los enemigos porque tiene que recuperar el cadáver de Héctor y porque este cadáver tiene que permanecer en sepultura. Ahí tenemos uno de los primeros rasgos que son importantes en la religión griega, que es sepultar a los muertos. Un muerto que no es sepultado y que se arroja, por decirlo de algún modo, a la intemperie, que se permite que las aves de rapiña lo corrompan, que se permite que los perros lo desgarren, por ejemplo, es el alma de un personaje que no va a poder descender a la Hades. Y es la misma situación que nosotros vamos a encontrar en la tragedia de Antígona. Antígona decide enterrar a Polinices porque ella sabe que si no entierra a Polinices y si no se celebran las exequias fúnebres que son correspondientes a su grado y a su valor, él no va a poder descender al Hades. Entonces ahí tenemos una primera cercanía y tenemos también un primer avistamiento de cuál va a ser la relación que tiene Antígona con preceptos y con leyes que no están escritas ciertamente y que tienen un carácter primitivo. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en cuál es la caracterización que tiene Creonte y cuáles las decisiones que va tomando, nos vamos a dar cuenta que Creonte está participando de un plexo distinto. Creonte está pensando en la articulación de las leyes de acuerdo a la conveniencia de la polis. Antígona está pensando en la articulación de leyes más antiguas que tienen que ver con la conmiseración hacia los que no son queridos, hacia aquellos que comparten con nosotros ciertos vínculos de sangre, y en esa misma medida va a tomar ciertas determinaciones. Ahora, antes de entrar en la materia propia de Antígona y describirles cuál es el quid de la cuestión y cuál es la condición trágica que se da en la tragedia misma, me gustaría hacer un pequeño merodeo para situar la situación de la tragedia en este plexo democrático en el 534 a.C. y por qué la tragedia está participando de estas aspiraciones que tiene la polis. Ahora bien, cuando les decía que la tragedia emerge en el 534 a.C. y muere en el 404 a.C., lo que yo quería situar y poner ante ustedes, ante la vista, es cómo se ha ido bifurcando esta organización de la polis y cómo la tragedia fue sensible a esta relación que tenía con lo institucional, a esta relación que tenía con los problemas que estaban asolando, por decirlo de alguna manera, a los ciudadanos que estaban viviendo en ciertas ciudades, las ciudades-estado de Grecia. Es importante mencionar que, por ejemplo, los poetas trágicos retoman ciertas sagas de la mitología y retoman a los dioses, pero los reformulan. Esto es algo que ustedes podrían leer probablemente con mayor profundidad y con mayor precisión en un texto de Jean-Pierre Vernant que se llama Tragedia y Poesía en la Grecia Clásica, que está vertido en 2 tomos y la traducción está acá, me parece. Pero ahí lo que nos dice Jean-Pierre Vernant es que la tragedia estuvo vinculada internamente, intrínsecamente con los problemas de la polis. De tal suerte que Jean-Pierre Vernant no tiene menoscabo en decir que la tragedia griega es el laboratorio de la polis. Es decir, cuando nos dice el laboratorio de la polis hay que calibrar muy bien cuál es el peso propio de las palabras. Lo que nos está diciendo es que a través de la tragedia se estaban ensayando ciertos problemas que eran importantes para los ciudadanos de Atenas. Ahora, tenemos que tener también en cuenta que la tragedia griega es un arte que no surge en Atenas, es un arte que los atenienses atraen para la grandeza de la polis. También tenemos que tener en cuenta que tratándose de un arte que era en su momento bastante caro, es decir, se necesita no solamente el teatro, también se necesitan los vestuarios, se necesitan las máscaras, los altavoces mediante los cuales los actores estaban profiriendo los diálogos en el cuerpo mismo de la tragedia. Y tenemos que también tener en mente una cuestión y un rasgo que Platón nos vierte a través de la República. Hay un momento en la República en el que Platón nos dice que él asistió, y
nos lo dice como un testimonio verídico, a una representación trágica en la que hubo 30,000 asistentes. Los censos más esperanzadores de la población que habitó simultáneamente en Atenas en el siglo V nos dicen que había más o menos 100,000 habitantes. Esto quiere decir que había un tercio de la población viendo la representación trágica. Y esto tiene que interpretarse de manera directa como un arte masivo. Es decir, los griegos estaban viendo en la tragedia griega la representación de los dioses, la representación de los héroes que les habían dado grandeza, la representación de Zeus, obviamente, de todos los dioses que participan, por ejemplo, en la guerra de Troya, pero estaban sobre todo viendo cuáles eran los problemas que eran acuciantes para ellos en este plexo democrático. Otro rasgo que tiene un carácter histórico que me parece pertinente citar en este momento es que Pericles, por ejemplo, fue cohorte de Sófocles. Esto nos habla de la vinculación que hay entre la institucionalidad, entre el Estado, entre el gobierno, por decirlo de alguna manera, en términos contemporáneos, y la tragedia griega. Y también separa a la tragedia griega de otros géneros poéticos precedentes. En este caso hablaríamos de la lírica griega y hablaríamos también de la épica. De hecho, por ejemplo, Hegel, en el tomo 1 de la estética, que él configura, nos dice que la tragedia griega es valiosa porque genera un sincretismo entre lo apolíneo y lo dionisíaco, que son términos usados por Nietzsche evidentemente, pero lo que nos quiere decir es que la lírica y la épica están vinculadas en el arte trágico. Lo que Hegel nos dice, por ejemplo, es que este arte trágico tiene otra característica que no está presente ni en la épica ni en la lírica. Las primeras diferencias que nosotros podríamos citar es que la épica se trata de recitación y en la tragedia griega se trata de un arte mimético y dramático. Lo digo mimético, creo que es bastante claro el término, se trata de la imitación de ciertas acciones, y nos lo dice también Aristóteles con una claridad meridiana. La tragedia griega de lo que se trata es de la imitación de una acción elevada de principio a fin, con unidad de tiempo y espacio. Por eso el coro es relevante en la tragedia griega, porque lo que el coro hace es concretar los problemas que se pueden suscitar a partir de esta cuestión de tiempo y espacio. Es decir, cuando nosotros leemos una tragedia como el Agamenón de Esquilo, nosotros nos vamos a enterar que Clitemnestra ya tiene un amante durante estos 10 años en los cuales Agamenón estuvo en el asedio de Troya, y que cuando Agamenón está de regreso, ella quiere matarlo. ¿Por qué? Porque quiere disfrutar por un lado del poder, y tiene también la pretensión de mantener este vínculo amoroso que tiene con Egisto, que es su amante. Y el coro lo que nos dice y lo que nos cuenta en sus intervenciones es lo que nosotros como espectadores y como lectores no podemos saber si no hemos investigado la tradición griega. Es decir, lo que pasó con Ifigenia, por qué ellos fueron a la guerra de Troya, soluciona cuestiones, por decirlo de un modo, técnicas. Ahora, las apreciaciones que se han hecho en términos de investigación a partir de la tragedia griega del coro son múltiples. Tenemos, por ejemplo, a Schiller, que decía que el coro era un telón humano que separaba la acción que se estaba situando en el escenario de los espectadores. Tenemos, por ejemplo, a Nietzsche, que él lo que dice es que es el sincretismo concreto, particular y preciso entre lo apolíneo y lo dionisíaco, es decir, entre la vocación racional y la vocación irracional. Y bueno, podemos encontrar muchas otras caracterizaciones de coro trágico en este texto de las tragedias griegas. Ahora, tenemos a tres grandes poetas, y muchos de los otros grandes poetas que habitaron en Grecia se han perdido. Es decir, lo que nosotros leemos son solamente 7 tragedias de Esquilo, 7 tragedias de Sófocles y 18 o 21 de Eurípides, según se vea, porque hay 3 tragedias que son dudosas. Entonces la pérdida es sustancial. Pero a partir de estos documentos que nosotros conservamos, podemos hacernos una idea clara de cuál fue el poeta y cuál fue la intención que tuvieron los poetas trágicos. Para empezar, no están representando la contemporaneidad, están representando personajes históricos concretos. Esa es una diferencia que tenemos que tener en mente con la comedia. Por ejemplo, en Las nubes de Aristófanes, nosotros tenemos como un personaje a Sócrates. Sócrates es un personaje histórico. Eso jamás sucede en la tragedia griega. Hay un solo documento y una sola evidencia, por decirlo de algún modo, de una tragedia griega que sí estaba cimentada en acontecimientos concretos, en acontecimientos reales, que es Toma de Mileto de Fínico. Se dice que cuando Toma de Mileto de Fínico se representó ante los atenienses se sintieron tan conturbados por lo que estaba representando, que multaron a Fínico y aparte lo obligaron a desaparecer la tragedia. Es decir, no tenemos ningún ejemplo de una tragedia realista.
Lo que están haciendo los trágicos es recuperar esta tradición y reformularla a la luz de sus evidencias íntimas. Por eso, Alfonso Reyes tiene este maravilloso ensayo que se llama Las Tres Electras en el Teatro Trágico, que está vertido en el tomo 1, según la disposición y según la organización que hizo el Fondo de Cultura. En la primera edición de 1955 aparece como el primer ensayo de este tomo 1, y ahí lo que Alfonso Reyes nos dice es: voy a investigar a partir de Electra, es decir, a partir de este personaje que aparece en los tres grandes trágicos que nosotros hemos mencionado, cómo estos tres grandes trágicos tuvieron una suficiente libertad para vincular tradición con temporalidad, es decir, los acontecimientos concretos y los acontecimientos que estaban inscritos en los problemas reales de la polis con la tradición que les precedía. Y lo que nos dice Alfonso Reyes es muy interesante. La Electra de Esquilo tiene que ver con el temperamento propio del poeta, es decir, la Electra de Esquilo es mucho más tenue, es mucho más etérea. Incluso Alfonso Reyes se permite una caracterización que es muy interesante, y él dice es un contorno de ser, es decir, tal parece que no tiene cualidades propias, tal parece que es solamente una figura que aparece ahí, etérea, que está relacionada con la tragedia que implica a Orestes, a Clitemnestra y a Egisto. Por supuesto, la Electra de Sófocles es una Electra mucho más irracional, es una Electra que quiere que se consume la venganza en la piel y en el cuerpo de Clitemnestra. ¿Por qué? Porque Clitemnestra ha matado a su padre, Agamenón. Entonces lo que desea esta Electra de Sófocles es que se concrete la venganza. Y lo que tenemos en Eurípides es una Electra que es, palabras más, palabras menos, una mujer bastante insidiosa y bastante chismosa. Si ustedes leen la Electra de Eurípides, de verdad que es incluso visible esta caracterización que hace de Electra. ¿Por qué? Porque Orestes llega, se presenta ante ella, obviamente que Electra sabe que va a ir a matar a Clitemnestra, y ahí tenemos también algunos rasgos que Aristóteles ha demarcado en relación con la tragedia. El héroe trágico duda, el héroe trágico está siempre en la indecisión antes de concretar el evento que va a colisionar la desgracia. Y Orestes está dudando, se trata de su madre, tiene que vengar a su padre, que es Agamenón, porque Clitemnestra lo mató, pero el asesino de su padre es su propia madre. Entonces Orestes está dudando y Electra aparece constantemente, le dice no dudes, no dudes, no dudes, y Orestes la está reconviniendo al orden, le está diciendo por favor, cállate, porque nos van a cachar. Palabras más, palabras menos, le dice cállate porque nos van a cachar. Y Electra, sí, claro, estoy hablando bajito, pero te tengo que decir todo lo que ha sucedido. Ha pasado esto, y Clitemnestra hizo esto, y el poder y la ciudad y todo esto, y son no les miento, no son 3 versos, son como 100 versos, en donde Clitemnestra dice sí, ya me estoy callando, pero te tengo que contar qué pasa. Entonces, a partir de estos rasgos de los personajes trágicos, nos damos cuenta que cada uno de los poetas ha reinterpretado la tradición a la luz de sus evidencias íntimas. Por ejemplo, Eurípides es el más racionalista de los poetas trágicos. Eurípides, por ejemplo, en una tragedia como Medea, lo que se atreve a decir incluso que los dioses no existen, que todo está tan desajustado que duda de los dioses, duda de que haya un destino, duda de que haya leyes, duda prácticamente de todo. Y es natural, ¿por qué? Porque Eurípides es el que vive toda la guerra del Peloponeso, es decir, desde el 431 hasta el 404, que es cuando él muere. Viven todos estos 27 años, y entonces su arte trágico está teñido por un paulatino y un constante matiz de pesimismo. Se va desencantando, por ejemplo, de la democracia, se va desencantando también de las leyes, se va desencantando también de los dioses. Y además hay que tener en cuenta que este periodo en el cual vive Eurípides, es decir, el que atraviesa la guerra del Peloponeso, es también el periodo de mayor racionalismo en Grecia. Entonces, por ejemplo, como nos dice Eric Dodds en un libro que cito y que recomiendo para internarse en la cuestión de los griegos, que se titula Los griegos y lo irracional, es que Eurípides es el poeta de los 3 grandes poetas trágicos, es el poeta que aparece como el síntoma de la época, ¿sí? Él está en consonancia con lo que está sucediendo, y en esa misma medida está adquiriendo su arte con un matiz de desesperanza, con un matiz de declive, por decirlo de alguna manera. Y tenemos en contraposición a Sófocles. Sófocles es caracterizado comúnmente como el más irracional de los poetas. ¿Por qué? Porque está interesado en esta relación que tiene, por ejemplo, la ley con el destino, la ley humana con el destino, que es lo que nosotros vamos a ver en Antígona.
está siempre investigando este carácter irracional que tiene la ley, que es lo que nosotros vamos a ver en Edipo. Edipo es el paradigma de lo que está sucediendo en relación con la ley. ¿Por qué? Con la ley como destino, quiero decir. ¿Por qué? Porque Edipo es un ser inocente, es un ser que está siempre tratando de evadir su destino. De hecho se exilia cuando se entera en el exilio que por destino está determinado que va a matar a su padre, se vuelve a exiliar y no sabe que esta misma acción que está cometiendo, es decir, querer evadir el destino, lo va a catapultar hacia el destino que se tiene que concretar. Este es el paradigma clásico, es un personaje interesantísimo. De hecho, bueno, Edipo se han escrito miles de tesis, miles de libros. Hay un libro muy interesante de Carlos García Gual que se llama Edipo, ese enigmático personaje. Además, Edipo, por ejemplo, descansa en el bosque de las Eumenides, y el bosque de las Eumenides, en Esquilo, es el bosque en donde van a reposar estas potestades antiguas, estas dioses arcaicas, cuando ya no tienen poder sobre los hombres. Entonces vamos a recuperar un poco la cuestión de las Eumenides para ver cuál es la caracterización que hace Esquilo concretamente a tenor y al respecto de la ley, cuál es la caracterización que hace Sófocles en estas dobles tragedias, por un lado en Edipo y por el otro lado en Antígona, y finalmente vamos a terminar con Hécuba, antes de pasar a Antígona, perdón por el gran merodeo, pero me apasiona y entonces empiezo a hablar de merodeo. Para ver cuál es el síntoma, cuál es la caracterización que cada uno de estos poetas hace a tenor de la ley y con la cuestión de este camino previo que creo que he intentado trazar, de que hay unas diferencias sensibles y de que hay que tener cuidado en englobar a los poetas trágicos sin mencionar que hay diferencias sustanciales entre cada uno de ellos, en términos formales, es decir, en términos de cómo están utilizando el coro, cómo están utilizando los personajes, cuál es el vocabulario que utilizan. Si ustedes, por ejemplo, leen a Esquilo, se van a dar cuenta que Esquilo es el más majestático de los tres grandes poetas trágicos. Sófocles es mucho más poético, por decirlo de una manera, tiene unas imágenes bellísimas. Si ustedes, por ejemplo, leen el Edipo Rey, hay ahí un espolio, una antistrofa, que es la antistrofa quinta, en donde habla sobre esta posibilidad que tiene el humano de construir y de destruir. Es decir, es un poeta maravilloso, es el poeta también que fue, según la tradición, el más feliz de los poetas. ¿Por qué? Porque estuvo integrado en la institucionalidad, porque vivió en Atenas, no vivió tampoco en la cuestión de la capitulación de Atenas a favor de Esparta, es decir, el fin de la guerra del Peloponeso. Estuvo siempre protegido por los arcontes, estuvo protegido por el Estado, y además pudo crear sus tragedias. No sé si ustedes lo sepan, pero para el que no esté enterado de esta circunstancia, también es relevante decir que los poetas trágicos escribían en tríadas. Y el único ejemplo que nosotros tenemos de una tríada, es decir, de un mismo tema que está atravesando tres tragedias, es en Esquilo, y es justamente la tríada de los Atrides, la tríada de Agamenón, las Cleóforas y Orestes. Entonces, y además los poetas estaban obligados no solamente a escribir estas tres tragedias, que además su representación era muy larga. Hay documentos que nos dicen que una tragedia se podía representar a lo largo de 9 horas, y eran 9 horas en la cual, según los documentos, la versión que tenemos de Platón, había 30.000 personas sentadas viendo lo que estaba sucediendo. Esto nos da una idea de cuál era la importancia, qué es lo que los griegos estaban viendo a través de la representación trágica. Pero bueno, escribió tres tragedias y un drama satírico. El drama satírico tiene una relación y una vinculación religiosa con estos dramas de sátiros, con estos carros de sátiros, que tenían más bien una vocación bufonesca, que eran una suerte de descanso de las tragedias con estos problemas tan graves que se nos trazaron. Bueno, hablemos concretamente acerca del manejo de la ley en estos tres grandes poetas trágicos. Tenemos las Eumenides, que es una obra fundamental para comprender cuál es el problema de la ley desde la perspectiva de Esquilo. En las Eumenides, lo que nosotros vamos a ver al principio de la tragedia es que Orestes llama a Clitemnestra, y entonces llegan las diosas viejas, las diosas arcaicas, aquellas que persiguen el rastro de sangre, a vengar la muerte de Clitemnestra en el cuerpo y en la persona de Orestes. Entonces lo que Orestes decide es correr hacia el templo de Apolo, porque él sabe que la persona y el suplicante que se refugia en el templo de Apolo no puede ser tocado por las hermanas.
Entonces las Simónides se quedan afuera. Es una parte muy interesante porque las Simónides hablan de toda la vinculación que tienen con la religión griega. Nos dicen que son diosas arcaicas, que son las más viejas de las diosas griegas y que están abocadas a perseguir los delitos de sangre, e incluso utiliza algunas imágenes y algunas frases que son violentas en términos de cómo se escuchan, pero también violentas en la medida en la que nos las imaginamos. Ellas dicen que son como perras que están rastreando y que están olfateando el vínculo de sangre y la sangre que se ha derramado. Bueno, como está Orestes protegido por Apolo, entonces llega Palas Atenea y quiere dirimir la cuestión. Las diosas arcaicas les dicen: si tú permites que Orestes perviva y salga de este templo sin el castigo que se le debe, es decir, sin este castigo de haber cometido un delito de sangre, tú lo que vas a hacer es desajustar el cosmos, desajustar el orden. Y ahí tenemos otra cuestión muy interesante que tiene que ver con la teoría de Hesíodo, en donde Hesíodo va articulando el orden según ciertas potestades. Y lo que vemos, por ejemplo, en la teoría de Hesíodo son constantemente acontecimientos fratricidas, es decir, Cronos mata a Urano y a su vez Zeus emascula a Urano, y a partir de la emasculación pierde el poder, y entonces es Zeus el que va a organizar el cosmos. Pero lo que las diosas, estas viejas Ménides, le dicen a Atenea es muy relevante, y entonces Atenea le dice: bueno, no voy a dirimir yo la cuestión, un poco saliéndose de la disputa, también un poco curándose en salud. Y entonces lo que le dice: voy a instaurar a un tribunal, el tribunal del Areópago, y ellos van a decidir quién tiene razón, si tiene razón Orestes o si tiene razón las Ménides. Llega el tribunal del Areópago compuesto por 24 personas y deposita su voto en la urna. Cada uno de estos votos se cuenta por Palas Atenea y al final lo que resulta es un empate. Palas Atenea deposita su voto a favor del tribunal del Areópago, y entonces lo que nosotros estamos viendo en la tragedia de las Euménides de Esquilo es la instauración de la ley humana, ¿sí? Y Atenea, al final, cuando las Euménides han perdido esta potestad y han perdido este poder, les dice: yo les voy a entregar aquí mismo un bosque en donde ustedes van a poder habitar y en donde ustedes van a poder descansar, que es el bosque de las Euménides. Y particularmente y interesantemente, por decirlo de alguna manera, es en ese bosque en donde va a perderse es decir, aquel que fue conturbado por la ley del destino, aquel que es el inocente, aquel que es el ingenuo, aquel que no ha tomado determinaciones en términos llanos, como lo va a hacer Antígona, se va a perder en el bosque de las Euménides, que es donde reposan también las leyes primitivas, por decirlo de un modo. Entonces, ahí tenemos una materia muy rica para interpretar por qué por qué Edipo se pierde en este bosque justamente, y por qué no en otro lugar, y por qué también no encuentra nunca su cuerpo. Pero bueno, esa es la caracterización que tenemos en Esquilo. Ahora vamos con Sófocles, que es, antes de Sófocles me gustaría hacer un salto temporal e ir con Eurípides. Ya les he dicho, y lo quiero recalcar en este momento para que nos quede clara cuál es la cuestión y cuál es la interpretación que estoy haciendo de el problema de la ley y el problema de la fortuna en Eurípides, que Eurípides es el más racionalista de los tres grandes poetas trágicos. En esa misma medida, a Eurípides cada vez se le hace más difícil contrastar y complementar, es el término más adecuado desde mi punto de vista, complementar esta cuestión de las leyes divinas con el problema que está centrado en la policía, es decir, la responsabilidad individual. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en Hécuba es que ya no se trata del destino, de lo que se trata es de las circunstancias que están cercanas a la cuestión de la fortuna. Ya Eurípides ha dejado, por decirlo de algún modo, erogada la cuestión del destino y el problema de esta ley irracional que pasa por encima de todos los autos, que es la cuestión de la fortuna y del azar, que en griego, en donde Eurípides lo que nos está diciendo es que los seres humanos estamos atados a una serie de circunstancias que nos exceden, que no se trata de destino, sino simplemente de cómo se están articulando estos mismos agentes, y que nosotros no tenemos ninguna potestad para dominarlos. Es decir, Hécuba es la esposa de Príamo, la reina de Troya, y en el momento en el que Troya cae es algo que ella no puede que ella no puede manejar, en la cual ella no tiene intervención. En esa misma medida ella se convierte en una esclava, y esa es la dimensión que le está dando Eurípides a esta consideración de la cuestión del destino en contraposición con la fortuna. Ahora vamos ya con la tragedia de Antígona, que desde mi punto de vista es una de las tragedias fundamentales de los griegos.
Es una tragedia no solamente interesante para pensar cuáles son los conceptos que están en juego, el concepto de la libertad, el concepto de la mujer, cómo se estaba entendiendo la cuestión y el problema del destino, la cuestión del problema de la ley humana frente a la ley divina, sino porque tiene también unas frases maravillosas y es de una excelencia en términos narrativos, en términos dramáticos, que desde mi punto de vista se debe de revalorar. De hecho, George Steiner, en esta obra fundamental sobre Antígonas, que se llama así, Antígonas, publicada en Geliza, nos dice que Antígonas se ha ido representando a lo largo de la historia, porque Antígonas lo que nos está presentando son problemas concéntricos. La imagen que nos ofrece y que nos sugiere George Steiner es que tenemos un primer problema, que es la colisión trágica entre Creonte y Antígona, a raíz de la sepultura que Antígona decide hacer al cadáver de Polinices. Pero a partir de esos problemas que están ahí, digamos, como en el núcleo, como en el centro, como en el corazón de la tragedia misma, lo que nosotros vamos a ver también son otros problemas que eran interesantes para los griegos. Es decir, tenemos el problema de la mujer frente al varón, que está presente a lo largo de toda la tragedia. Tenemos también el problema de los jóvenes frente a los viejos. Tenemos también el problema de una mujer que va a ser inmolada en la ciudad y que no va a completar su fertilidad y no va a completar tampoco un himeneo. El himeneo era un himno de carácter arcaico que se celebraba en las bodas, diferente del epitalamio que se celebraba en frente del lecho nupcial, perdón. Pero bueno, la cuestión es que a partir de esta colisión que se da, esta colisión trágica que también ha sido mencionada y ha sido revalorada por algunos de los filósofos que, por ejemplo, están encuadrados en el siglo XIX, tenemos a Hegel, que nos dice que el gran valor que tiene la tragedia griega es mostrarnos cómo se da el quebrantamiento de la armonía y después de la colisión trágica, cómo esta armonía vuelve a su cauce. Luego tenemos la interpretación de Nietzsche, que nos dice que lo que los trágicos nos están poniendo ante los ojos y que lo que los trágicos están rescatando es el carácter irracional del numen del mundo. Luego tenemos, por ejemplo, a Jean Anidou, tenemos a Albert Camus, que nos dicen que la condición trágica es la condición propia del hombre. Ahora, si nosotros pensamos, por ejemplo, en términos filosóficos, nos vamos a dar cuenta que Marx está incluido también en el pensamiento trágico. Marx nos dice que el hombre es el hombre desheredado, es decir, es el hombre que está fuera de esta cuestión y de este vínculo social, y es el que está siendo dominado por otras potestades parecidas al destino. Claro que esta interpretación es un tanto arriesgada, por decirlo de algún modo, aunque ha sido defendida por algunos teóricos. Entre ellos podríamos citar, por ejemplo, a Deleuze, que hablan sobre esta condición del hombre como un ser trágico. También podríamos citar a este hombre que de la escuela francesa, que escribió Posiciones, que se suicidó. Bueno, lo recordaré en el transcurso de la noche y se los diré. La cuestión es, les voy a resumir un poco, a lo mejor a riesgo de spoilear la tragedia. Siempre repito una frase que a lo mejor es un poco exagerada y un poco petulante, pero me gusta decirlo, que el único problema de haber leído la tragedia griega es perder la posibilidad de leerla por vez primera. ¿Por qué? Porque de verdad que asombra la tragedia griega. Cuando uno empieza a leer Antígona, es de una belleza, por un lado, y aparte de una potencia. Uno se imagina a esta mujer y se imagina, por ejemplo, a Clitemnestra. Clitemnestra en el Agamenón es un personaje maravilloso, cuando, por ejemplo, después de matar a Agamenón, sale ante el coro de los viejos que están ahí congregados, y entonces le dice, yo lo maté, 3 golpes le di en la cabeza, y aquí estoy ante lo que ya hizo, ante lo que ya hice, ante lo que ya está realizado. O sea, estas frases, imaginártelas ante un auditorio de 30,000 personas en el teatro trágico, y esta mujer que sabe decir, sí, yo lo maté y no voy a arredrarme ante las consecuencias, y les voy a decir que sí, que lo hice. Por eso el coro, con justicia, le dice que Clitemnestra constantemente a lo largo de la tragedia: hablas, mujer, con una audacia que recuerda la fuerza del varón. Tenemos a Edipo ya exiliado, se ha arrancado los ojos, tuvo contacto amoroso con su madre. De ese contacto amoroso incestuoso han nacido 4 hijos, que son Ismene, Antígona, Polinices y Eteocles. Edipo se exilia y Antígona lo acompaña, desaparece en el bosque de las Hespérides y no sabemos qué es lo que pasa, asumimos que ha muerto.
ya les hacía notar la peculiaridad que tiene que desaparezca justamente en ese bosque donde las leyes antiguas reposan. Y entonces Eteocles y Polinices reclaman el poder. Tenemos a Creonte, que es hermano de Yocasta, tenemos a la esposa de Creonte, que es Eurídice, y tenemos al hijo de Creonte, que es Hemón. Ahora, hay que tener en mente, y no hay que perder de vista, que para los griegos hubieron dos sagas que fueron paradigmáticas y que fueron rearticuladas y que fueron explotadas, por decirlo de un modo, en términos artísticos, en términos de la tragedia griega, con insistencia. Por un lado tenemos la saga de los Atridas, que es todos aquellos que están relacionados con Atreo, es decir, tenemos ahí a Agamenón, tenemos ahí a Helena, todos los que están en contacto con esta saga. Tenemos por ejemplo a Odiseo, tenemos también a Clitemnestra, que es la esposa de Agamenón, y tenemos a los hijos de estos, es decir, tenemos a Electra, a Orestes y a Crisotemis, y a todos los que están relacionados con ello, que fueron los que elaboraron y concretaron el asedio de Troya. Luego tenemos a otra saga maldita también, que fue explotada, como se los decía hace un momento, por los griegos, por los poetas trágicos en general, que es la de los Labdácidas, es decir, la de los hijos de Labdaco, en donde podemos ubicar a Layo, podemos ubicar a Yocasta, podemos ubicar a Edipo y a los hijos que vieron la luz a raíz de este matrimonio incestuoso entre Yocasta y Edipo, es decir, Eteocles, Polinices, Antígona e Ismene. Bueno, una vez que hemos hablado de esta maldición que atraviesa las generaciones, es justo mencionar cuál es el quid de la cuestión. Una vez que Edipo se exilia, entonces quedan estos dos hijos varones, que es Eteocles y Polinices, y los dos reclaman el poder. Entonces, lo que acuerdan ellos de manera oral, y esto es muy importante porque tenemos que distinguir cuándo se da la ley en el nivel oral, cuándo se da la ley en el nivel escrito, y cuándo se da solamente en el nivel sugerido por los poetas. Es algo que no he mencionado, pero en este momento se los menciono porque me parece relevante, que los poetas son en realidad en el nivel arcaico y en el nivel más antiguo de los griegos los auténticos legisladores. Por ejemplo, tenemos a Homero, tenemos a Pelpeo, tenemos incluso a Píndaro, que nos están recordando constantemente aquello que les es odioso a los dioses. Nos dicen constantemente cuándo hay que conservar mesura, aquellas acciones que a los dioses no les gustan, aquello que tenemos que evitar, que los hombres se mantengan siempre en su justa dimensión, que no sobrepasen ciertos límites. Y por ejemplo, tenemos también ciertos códigos de conducta y ciertos códigos morales, y la Odisea es un ejemplo invaluable para observar esto. En la Odisea, por ejemplo, cuando Telémaco, que ya se asume como un hombre y va a buscar noticias que lo acerquen a su padre, Telémaco recibe la hospitalidad de Néstor y de Menelao, ¿sí? Ahí nos están diciendo un claro código moral que los griegos tenían, que es la hospitalidad hacia los extranjeros, hacia los extraños. Y si observamos la Odisea también, Odiseo está en ese momento, mientras Telémaco, que es su hijo, está en la tierra de Menelao y bajo la protección o bajo la égida de Néstor, Odiseo está en el país de los Feacios, que es una de las primeras utopías que tenemos en la antigüedad, es decir, este país que está organizado armónicamente, que todo fluye de una manera maravillosa. Y cuando Odiseo decide partir, los Feacios le dan bienes y le dan presentes de hospitalidad, es decir, una señal de feliz hospitalidad. Entonces, los poetas arcaicos, los poetas, incluso los poetas clásicos o los poetas líricos, nos están constantemente diciendo cuáles son las normas que debemos observar. Y esto creo que es relevante para el tema que nos proponemos investigar. Ahora, lo que sucede es que Eteocles y Polinices acuerdan que cada uno va a gobernar de manera alternada. Llega el momento de Eteocles y él gobierna con justicia, según se nos dice, pero cuando llega el momento de que tiene que entregarle el poder a Polinices, se niega. Entonces Polinices se exilia de Tebas, todo está sucediendo en Tebas, y esto se nos narra en una tragedia de Esquilo, que son los 7 contra Tebas. Se exilia de Tebas y arma un ejército hacia aliados, y entonces regresa a la ciudad para tomar la ciudad y para matar a Eteocles. Están las 7 puertas seriadas. Eteocles sale al encuentro de Polinices, y entonces se da un interesante encuentro entre ellos. ¿Por qué? Porque se da una lucha fratricida y al final se da muerte mutua. Entonces los dos mueren. Creonte toma el poder. Creonte es hermano de Yocasta y es tío de los 4. Y lo que Creonte determina es que Polinices no debe de recibir sepultura. ¿Por qué? Porque ha atacado la ciudad de Tebas, mientras que Eteocles sí debe recibir sepultura porque ha protegido la ciudad.
Y a partir de este decreto que hace Creonte, nos enfrentamos y nos apercibimos ya cuál va a ser el problema de la tragedia. Es decir, Antígona decide darle sepultura a su hermano, que es Polinices. Y ahí podemos mencionar todas estas caracterizaciones que hace Antígona a raíz de por qué le debe dar sepultura a Polinices. Podemos mencionar, por ejemplo, los vínculos de sangre, pero lo que a mí me parece fundamental es un diálogo. Una vez que ya Antígona ha sepultado a Polinices, que Creonte ya se enteró y que está investigando quién es el culpable, lo que me parece fundamental es un diálogo que intercambian ellos dos. Entonces Creonte le dice a Antígona: no olvides nunca que el enemigo no es amigo ni la muerte. Y Antígona entonces le responde: mi naturaleza no está inclinada hacia el odio, sino hacia el amor. Esto es lo determinante porque Antígona está tomando una serie de determinaciones, y tenemos ahí otro ejemplo que también es interesante examinar, que es el de Ismene. Ismene es la hermana, le decía ya que tiene una plática personal y un coloquio antes de que hiciéramos toda esta cuestión de la ley, que a mí me parece un personaje interesante en términos narrativos literarios. ¿Por qué? Porque es el contrapunto justo de Antígona. Ismene lo que le está diciendo constantemente a Antígona es que no se debe de oponer a los hombres, que no se debe oponer a las leyes, y que no es justo que mujeres estén articulando estas artimañas. Y Antígona lo que le responde es que ella puede tomar las determinaciones que quiera, pero que ella ha decidido enterrar a Polinices. Y entonces aquí ya vemos una diferencia esencial entre la noción de destino que nosotros habíamos encontrado en Edipo, es decir, como esta ley que no se puede evadir, con la perspectiva que tiene Antígona. Es decir, Antígona está tomando ciertas determinaciones, está eligiendo, cosa que Ismene no, que a partir del personaje de Ismene, se están trazando. Es decir, lo que Sófocles nos está poniendo ante los ojos es que pudo haber decidido actuar de otra manera. Y en esta medida nosotros nos debemos interpretar que Antígona no está destinada a ser, ¿sí? Este es un rasgo relevante desde el punto de vista de la tragedia. Luego, esta cuestión del amor a mí me parece muy relevante, porque es el amor en realidad. Cuando Antígona dice: mi naturaleza está inclinada hacia el amor y no hacia el odio, lo que nos está diciendo es que lo que está quebrantando la ley no son sus decisiones personales, sino una naturaleza intrínseca que tiene que ver con el amor. Y a este respecto me gustaría citar un fragmento del banquete de Platón, en donde Platón nos dice por qué para los tiranos es inconveniente, por qué no es propicio el amor. Es decir, y pensando en otro referente literario que quiero citar en este momento, pensando en Antes que anochezca de Reinaldo Arenas, si nosotros leemos esa autobiografía de todo lo que padeció Reinaldo Arenas en el régimen castrista, nos vamos a dar cuenta que Reinaldo Arenas paulatinamente se va quedando solo. Todos los amigos lo empiezan a traicionar. ¿Por qué? Porque los sistemas totalitarios, en el sistema concretamente castrista, era conveniente generar división. Entonces, aquellos amigos que habían compartido, y la autobiografía de Reinaldo Arenas es muy rica por eso, si lo vemos desde la óptica del amor y de la amistad. ¿Por qué? Porque todos aquellos amigos con los que habían compartido esta vocación de escritor, este placer por la literatura, estas ganas de crear, estas ganas de examinar el mundo, todo este tipo de circunstancias que se dan en la juventud y que van haciendo cohesión entre ciertos grupos de acuerdo a ciertos caracteres, se van corrompiendo paulatinamente gracias al régimen político. Y eso es justamente lo que hace Antígona. Ella justifica el quebrantamiento de la ley a partir de un amor que no puede negar, ¿sí? Entonces les voy a leer este pequeño párrafo donde Platón nos habla acerca de lo inconveniente o de lo nocivo que puede resultar el amor en un régimen totalitario, y que tiene que ver con la cuestión de la ley y de cómo la ley se puede quebrantar a raíz del amor. Dice lo siguiente: por el contrario, en muchas partes de Jonia y en otros muchos lugares que viven sometidos al dominio de los bárbaros, se considera esto vergonzoso. Entre los bárbaros, en efecto, debido a las tiranías, no solo es vergonzoso esto, sino también la filosofía y la afición a la gimnasia, ya que no le conviene, le supongo, a los gobernantes que se engendren entre los gobernados grandes sentimientos, bienestares y sociedades sólidas, lo que particularmente, sobre todas las demás cosas, suele inspirar precisamente el amor. Entonces, la cuestión de que Antígona, cuando se enfrenta a Creonte, nos diga que ella está inclinada por naturaleza al amor, nos está hablando de que es en realidad el amor lo que está quebrantando la vida. Es una de las cuestiones que a mí me gustaría destacar de la interpretación de Antígona.
Después hay algunas cuestiones que tienen que ver con emergencia de ciertos conceptos que también me parece interesante poner en la mesa de discusión, como la cuestión del anarquismo. En la tragedia de Sófocles, en Antígona concretamente, es el primer documento literario en el cual nosotros encontramos el término anarquista referido justamente a este que no está obedeciendo las leyes. Después, una de las cuestiones que también me parece interesante en términos narrativos y términos dramáticos es cómo va cambiando la caracterización de los personajes. En un primer momento, cuando Creonte profiere este decreto, se dice que Creonte es el gobernante, y paulatinamente se va diciendo que Creonte se está convirtiendo en un tirano. Es decir, justamente en esta caracterización que le parece contraveniente en términos del amor y la filia para lo que nos dice Platón en el banquete. Después, cuando ya se ha dado la colisión trágica, es decir, Antígona sepulta el cuerpo de Polinices, Creonte se entera que fue Antígona quien enterró el cuerpo de Polinices, entonces está convencido de que es necesario darle un castigo ejemplar. Creonte lo que decide es inmolar a Antígona. Entonces aparece también el foro como este código moral, como esta prevención de lo que está sucediendo, y le dice a Creonte que aquella ciudad en donde se inmola una virgen es una ciudad que queda maldita, y la decisión que toma Creonte no es perdonarla, no es eximirla de la falta que ha cometido, sino condenarla a una sepultura en vida. Es decir, la parte del vínculo social quebranta estas relaciones que tiene con la polis, quebranta la relación que tiene con los ciudadanos, y la condena a permanecer en una caverna aislada de todos, en donde se les va a proporcionar comida. Antígona no soporta este castigo y entonces se suicida, y a su vez, como Antígona es prometida de Hemón, el hijo de Creonte, Hemón también se suicida, y cuando Hemón se suicida también se suicida Eurídice. Ya sé que parece una cadena de fatalidades un poco incluso que mueve la risa, que mueve la realidad, porque todos se suicidan sucesivamente. Pero lo fundamental es pensar cuál es el castigo que recibe Antígona, cómo la están separando del vínculo social, cómo también la están condenando a permanecer sin himeneo, es decir, están conjurando de alguna manera su fertilidad, la están conjurando como mujer y la están apartando de la sociedad. En términos generales, creo que con esta caracterización de cuáles son los problemas que están situados en la tragedia, de cuáles son los problemas que podemos determinar a raíz de la relación que tiene Sófocles con la ley, de qué es lo que nos está diciendo Sófocles y del valor que tiene en términos transhistóricos esta tragedia que se ha ultra representado y que ha tenido muchísimos comentadores a lo largo de la historia. Podríamos concluir el comentario acerca de la relación entre la literatura y la ley. Muchas gracias. Esto fue, bueno, claro, Lacan hace un desarrollo muy minucioso respecto a ciertos empleos, como ya lo había dicho en un inicio, conceptos en griego, palabras, situaciones específicas que ciertamente sin el manejo apropiado, digamos, nos invitan a caer en ciertos anacronismos. En esa medida, más bien, por ejemplo, a mí me surgían ciertas dudas que yo en su momento se les planteaba a Marco, creo que quizá por eso fue un tema relevante. En un primer momento, creo que Lacan se empieza a preguntar por qué este interés desmedido, quizá desmedido, por parte de Antígona a dar entierro a su hermano. O sea, ¿cuál es el vínculo ahí social o el vínculo de sangre justamente como se está manifestando? En algún momento, bueno, Marco creo que ya lo logró abordar de alguna forma. Otro tema también que me parecía muy relevante en términos psicoanalíticos era justamente la diferencia, la distinción que puede existir entre una ley escrita y una ley, digamos, no una ley a la cual uno puede remitirse con este sustento material, sino la palabra misma, o sea, es decir, cuál es el valor de la palabra.